Hola a todos y bienvenidos a este nuevo análisis. Bueno, vamos a entrar de lleno en esto porque hoy vamos a explorar un conflicto geopolítico de proporciones literalmente épicas. Hablamos del relato histórico y teológico que encontramos en el texto de Isaías, capítulo 37. Es una de esas narrativas antiguas que la verdad lo tiene todo. Un imperio que parece invencible, una ciudad al borde de la aniquilación total, guerra psicológica de primer nivel y un giro en los acontecimientos que nadie ve venir. Nuestro objetivo hoy es desmenuzar exactamente lo que este documento nos cuenta sobre este asedio monumental. Y ojo, lo haremos sin tomar partido en las afirmaciones teológicas, sino más bien observando la brillantez con la que está estructurada esta historia. Es fascinante ver cómo un texto de hace miles de años puede ilustrar tan perfectamente el choque entre el orgullo humano y fuerzas que escapan por completo a su control. Para entender realmente la gravedad de la situación, tenemos que empezar con una pregunta que paraliza a cualquiera. El rey de Asiria, por medio de sus emisarios, lanza este dardo venenoso directamente a los defensores de Jerusalén. ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que destruyeron mis antepasados? Imaginemos el terror absoluto que una frase así busca infundir. No es solo una simple amenaza militar, ¿saben? Es un ataque directo al corazón mismo de la identidad y la esperanza de todo un pueblo. El texto nos tira de cabeza a una atmósfera donde todo está en juego. Asiria no está diciendo nuestro ejército es más grande, está declarando, somos superiores a esa realidad en la que todos ustedes confían. Es el punto de partida perfecto para entender la inmensa desesperación que rodea este relato. Y esto nos lleva directo a nuestro primer gran bloque de hoy, la amenaza de Asiria. Vamos a ver qué hacía tan temible a este imperio y por qué su fama de invencibles estaba tan bien ganada. Al escuchar nombres como Gofán, Harán, Rezef o Hamat, no estamos hablando de lugares al azar, para nada. Son básicamente el currículum de destrucción del imperio asirio. El emisario recita toda esta lista de naciones aplastadas para dejar clarísimo un punto irrefutable. Nadie se escapa. Estamos hablando de civilizaciones enteras con sus propios reyes, sus propios ejércitos, sus propios dioses, y todas fueron borradas del mapa. Al presentar esta evidencia histórica tan abrumadora, el texto justifica por completo el pánico absoluto que sentía el rey Ezequías de Judá. El mensaje era muy simple: Jerusalén es solo la siguiente en una larga y trágica lista de espera. Entonces, ¿cómo reacciona el rey Ezequías ante un panorama tan aterrador? Bueno, el documento nos detalla una secuencia de 4 pasos que muestran su nivel de angustia extrema. Primero, rasga sus vestidos. Esta era una expresión física, casi violenta de un duelo profundo en aquella época. Segundo, se cubre de cilicio, una tela áspera e incómoda que gritaba humillación y luto. Tercero, y esto es clave, en lugar de correr a la sala de guerra a planear tácticas de defensa, se va a la casa de Jehová para buscar refugio espiritual. Y cuarto, manda emisarios a la gran figura profética del momento, Isaías. Toda esta secuencia nos deja ver a un líder que sabe, en el fondo, que las opciones políticas y militares ya se agotaron por completo. Es un estado de emergencia total. Pero claro, la presión no se detiene ahí. El rey asirio, Sennacherib, va un paso más allá y envía una carta directa a Ezequías con una advertencia brutal. No te engañe tu Dios en quien tú confías. ¡Wow! Esto es guerra psicológica en estado puro. Lo que intenta hacer aquí el rey asirio es aislar a Ezequías de su última fuente de esperanza, sembrando esa semilla de duda desde adentro. Al leer esto, la narrativa realmente subraya la tremenda arrogancia de este imperio, al que no le basta con sitiar los muros de piedra de la ciudad, sino que quiere derrumbar primero los muros de la fe y la resistencia mental de sus habitantes. Lo que nos da paso a nuestro segundo acto, la súplica de Ezequías. Frente a esta presión aplastante, la reacción del rey al recibir las cartas marca el gran punto de inflexión de toda la historia, porque decide llevar el problema directo a un tribunal divino. Y aquí es donde chocan 2 formas de ver el mundo. Desde la perspectiva del imperio asirio, los dioses de todas esas naciones que ya habían conquistado eran solo obra de manos de hombre, madera y piedra. Cosas que se pueden quemar o romper, así de simple. Pero por otro lado, la oración de Ezequías cambia por completo las reglas del juego. Él apela a un Dios vivo, alguien a quien reconoce como el creador de los cielos y la tierra. Básicamente, Ezequías dice, sí, Asiria destruyó a esos otros pueblos porque sus dioses eran objetos, pero nuestro caso es diferente. Y aquí se establece el verdadero conflicto. Ya no es un rey humano contra otro rey humano. Es el orgullo imperial retando al creador mismo.
Es en este punto de máxima tensión donde la historia da un giro espectacular y entramos en la profecía de Isaías. El texto pasa casi de golpe del miedo paralizante a una respuesta divina que es francamente desafiante. Y fíjense bien en las palabras que se usan aquí porque la retórica es increíble. Es pura poesía pero con un filo cortante. El texto le responde a la máquina militar más letal del planeta, personificando a Jerusalén como la Virgen hija de Sión que, escuchen esto, menosprecia al agresor, se burla de él y le mueve la cabeza con total desprecio. O sea, en lugar de mostrar pánico, la respuesta proyecta una audacia tremenda. Es como ver a alguien riéndose en la cara del peor bravucón de la escuela, porque sabe que tiene a alguien mucho más grande cubriéndole la espalda. Todo este lenguaje poético desinfla en un segundo la figura tan intimidante del rey asirio. Para entender por qué recibe esta burla, el documento nos expone el tamaño monumental del ego de Sennacherib. El tipo se la pasaba alardeando de que podía subir montañas enteras con sus carros de guerra, talar los cedros más impresionantes del Líbano y, escuchen esta exageración, secar los ríos de Egipto simplemente pisándolos. El texto pinta un retrato súper detallado de la arrogancia sin límites de un líder humano que ya se creía casi divino, sintiéndose dueño de la geografía y la naturaleza. Al destacar todos estos alardes, la narrativa nos prepara para una caída que va a ser exactamente proporcional a este tremendo nivel de soberbia. Y la respuesta a todas esas exageraciones llega con una imagen súper gráfica y muy humillante. El texto promete que a este rey que se creía el dueño absoluto del mundo, se le va a poner un garfio en la nariz y un freno en los labios para obligarlo a retroceder. Imagínense eso por un momento. Es exactamente el mismo lenguaje que se usaría para domar a una bestia salvaje o a un animal de carga. La genialidad literaria de esta parte es innegable. Transforma a un emperador supuestamente invencible en un animal sometido al que arrastran de vuelta a su casa contra su voluntad. Es la promesa de una humillación total. Y así, casi sin darnos cuenta, llegamos a nuestro último acto, el desenlace fatal. Porque la gran pregunta sigue ahí. ¿Cómo diablos detienes físicamente a un ejército imparable que ya está acampando en la puerta de tu casa? Bueno, la resolución es tan rápida como asombrosa. Antes de ver el gran clímax, el texto nos da las garantías específicas para Jerusalén, y son 4 puntos súper concretos. El enemigo no va a entrar en la ciudad, no va a disparar ni una sola flecha, no se va a acercar con escudos y no va a levantar rampas de asedio. Básicamente se está prometiendo que el asedio va a fracasar rotundamente antes siquiera de comenzar. Es una predicción atrevida y absoluta sobre la total inutilidad de toda esta campaña militar asiria. Y el resultado de todo esto se resume en un número que simplemente te deja helado: 185.000. El relato cuenta que, en una sola noche, ocurre un evento catastrófico repentino. El texto lo describe como la intervención del ángel de Jehová que arrasa por completo con el campamento asirio y deja esa cantidad masiva de bajas. Según este documento histórico, la amenaza más grande y aterradora de toda esa época fue neutralizada en cuestión de horas. Y lo más loco de todo es que los defensores de Jerusalén no tuvieron que levantar ni una sola espada. El epílogo de esta historia cierra el círculo con una ironía, digamos, bastante brutal. Sennacherib, después de perder a su ejército de esa manera, tiene que regresar humillado a su capital, Nínive. Y fíjense en esto, mientras se está adorando en el templo de su propio dios, Nisroch, sus propios hijos lo asesinan a espada. Hay que recordar que él se había burlado asegurando que el dios de Ezequías no podría salvar a Jerusalén. Y al final, resulta que su propio dios de madera y piedra, en su propio templo, es incapaz de salvar a Sennacherib de su propia familia. El texto ata todos estos cabos sueltos de una forma magistral, pero profundamente trágica. Para cerrar este análisis, creo que es súper importante dejarnos con una gran pregunta en el aire. ¿Qué nos revela realmente este texto tan antiguo sobre lo frágil que es el poder humano absoluto y la soberbia? Más allá de las creencias de cada quien, el relato de Isaías 37 es una exploración fascinante sobre los límites de los grandes imperios. Nos recuerda que cuando el ego y la arrogancia llegan a las nubes, la caída suele ser la más fuerte y sorpresiva. Es un testimonio milenario de que la suerte puede cambiar en un instante, dejándonos una tremenda lección sobre la humildad frente a esas grandes fuerzas que moldean nuestra historia. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración.